Mi esperanza está en Dios hasta el final. En este mes estaremos hablando acerca del gobierno de Dios para la familia, para la iglesia y para la sociedad. Dentro de mis libros que tengo ahí en mi biblioteca, pues tengo la Constitución de Colombia. Y en estos días, ayer y hoy, se me ha dado por empezar como a mirarla otra vez. Y bueno, habla de lo que es el territorio de nuestra tierra, los derechos, los deberes, los principios que rigen a nuestra patria, y es bastantes artículos que tratan de esto. Y mi amado hermano, cuando uno se encuentra en un nuevo país, si usted va de turista, bueno, quiere saber cómo opera de pronto la parte económica y de pronto algo de la parte social o su cultura. Pero si usted se va a vivir a ese país, usted quiere saber cómo es que opera el gobierno en ese país, usted quiere saber cuál es el sistema político de ese país, usted quiere saber cuál es el sistema económico, social, su cultura. Y mis amados hermanos, nuestra Constitución en el reino de Dios y quien gobierna nuestro hogar, la iglesia y nuestras vidas en todo aspecto, está aquí, que es que la palabra de Dios. Amén. Ahí tenemos que nosotros colocar nuestros ojos. Pero en esta noche, como estaremos orando por sanidad, por nuestras peticiones, por nuestras cargas, yo quiero que pensemos en cómo opera el poderoso reino de Dios. ¿Cómo es que opera? ¿Cómo es que funciona? Y para esto hay tres elementos básicos que deben estar en nuestro corazón y que quiero que ustedes los guarden siempre en su corazón, porque si ustedes los tienen presentes, el Señor nos va a regalar a cada uno vida abundante. Amén. Decir, cuando usted llega a un país y alguien le dice, mire, esto es lo clave, esto es lo importante aquí, entonces va a aprender cómo moverse en ese país, en ese lugar. En el reino de Dios, mis amados hermanos, está la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Lo que tenemos que hacer con la ley, así como la constitución de un país, no voy a decir nada diferente, lo que tenemos que hacer es obedecerla. ¿Es así o no es? Obedecer. Las leyes están puestas para obedecerlas. La ley del Señor está puesta para obedecerla. En el reino de Dios, mis amados hermanos, hay algo importante y son los secretos del reino. ¿Usted ha oído, mi amado hermano, de los secretos de Estado? De que esos son secretos del gobierno que se filtraron, que alguien los encontró, etcétera, y que no se deberían haber dado a conocer. Pues en el reino de Dios hay secretos. Hay secretos. Y dice la palabra de Dios que el Señor se los da al que Él se los quiera revelar, a los que buscan la presencia de Dios, a los que entran en su presencia, a los que anhelan estar con Él. Entonces los secretos se revelan y entonces usted empieza a saber los secretos de Dios.
Los secretos del reino de Dios. Entonces uno dice, esto funciona, es así. Pero eso no era que lo sabía todo el mundo. Son secretos del reino de Dios. Y principio. Los principios del reino de Dios son para practicarlos. Entonces, estos tres elementos básicos, hermanos: el secreto, la ley y los principios, son tres cosas muy importantes en el reino de Dios. Los secretos hay que saberlos. Hay que saberlos. La ley de Dios hay que obedecerla. Amén. La ley de Dios hay que obedecerla. Y los principios, pues simplemente hay que practicarlos, ejecutarlos, ponerlos a funcionar. Y de esa manera, si yo hago esto, hermano, voy a tener una vida abundante. Así que, mi amado hermano, hoy quiero que nos transportemos, que entremos por el Espíritu al reino de Dios. Transportémonos en el Espíritu al reino de Dios. Con los ojos de la fe, veamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Todo reino tiene un rey. Amén. ¿Y quién es el rey? Nuestro Señor. Amén. Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo reino tiene un pueblo. Para que exista un reino, se necesita un pueblo. ¿Y quién es el pueblo del reino de Dios? Pues el pueblo de Dios, la iglesia. Yo, tú, cada uno de los que estamos aquí, somos parte de ese reino de Dios. Y Él opera en todo el universo. Ese es el territorio del reino de Dios. Toda su creación, dice, la tierra está llena de su gloria. El cielo es el estrado de sus pies nomás, dice la palabra de Dios. Es donde el Señor coloca sus pies, la tierra. Pero la gloria de Dios opera en la tierra, opera en el cielo. Está la autoridad de Dios en el cielo, en la tierra, por debajo de la tierra, en el universo. Hay un territorio donde el Señor es el Rey. Pero nosotros tenemos que aprender a aplicar esos principios, que sean parte de nuestra vida, y empezar a disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Entonces, yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos una vida abundante? Aleluya. Entonces, vamos a decirle, Señor, yo quiero esa vida abundante. Yo quiero, Señor, que tú me reveles, ¿qué? ¿Los qué, hermanos? Los secretos de Dios. Yo voy a obedecer tu palabra, tu ley, y voy a practicar los principios que tú me regalas. En Mateo capítulo 13, voy a leer unos versículos para que recordemos las enseñanzas del Señor, pero quiero mostrarles, hermanos, siete elementos básicos, 7 verdades preciosas que Dios nos da sobre cómo opera el poderoso reino de Dios. Cuando uno dice cómo opera, estamos diciendo, bueno, ¿cómo es que funciona el reino de Dios? El poder del reino de Dios. No todo el reino, hay muchos principios, pero aquí, ¿cómo es que funciona el poder del poderoso reino de Dios? Porque en esta noche vamos a pedirle al Señor que su poder sea aplicado a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, simplemente quiero recordar cómo el Señor habló a la gente. En Mateo capítulo 13, versículo 24, dice:
le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Luego dice el versículo 31, otra parábola le refirió diciendo, miren hermanos, el Señor les dio una parábola a la gente, esta del trigo y la cizaña. Luego el Señor dejó la cosa así y les da otra parábola del reino de los cielos. Y dice en el versículo 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y el Señor dejó el asunto así. Para los que oían, simplemente podrían decir: oye, qué lindas ilustraciones, qué lindas historias las que cuenta el Señor Jesucristo. Pero entonces dice versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercando a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí empieza entonces la revelación. ¿Me hago entender, hermanos? Es decir, así está toda la escritura del reino de Dios. Hay lindas palabras, lindas enseñanzas de la palabra de Dios. Pero aquellos que se acercan al Señor, aquellos que son los discípulos, los que tienen esa cercanía con el Señor, los que anhelan la presencia de Dios, los que anhelan la revelación de Dios, entonces: Señor, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. ¿De qué es? El Señor les dice: bueno, como el reino de Dios, para que tengan ustedes una vida abundante, es saber los secretos, obedecer la palabra y practicar los principios. Entonces les voy a revelar aquí algo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven, a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y siguió diciéndoles cosas preciosas. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera.
Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. La revelación, la revelación. Entonces, hermanos amados, hay algunas, no voy a basar la enseñanza en estas partes de las parábolas del reino, sino quiero que entendamos que en el reino de Dios, que Dios quiere bendecir nuestros hogares, nuestras vidas, estos 7 principios que les voy a nombrar rápidamente. El primer principio, hermanos amados, es que en el reino de Dios hay abundancia absoluta, hay sobreabundancia. No nos habla la palabra de Dios de escasez, no, de abundancia. Si usted ve toda la creación de Dios, es abundancia. Abundancia de estrellas, abundancia de planetas, abundancia de peces en el mar, abundancia de árboles frutales, no más aquí en la tierra. Estrellas, planetas, galaxias, es abundante. Dios no es mezquino. Dios tiene abundante, porque Dios no está limitado por las leyes naturales, y Él puede crear de la nada, y en este mismo momento puede estar creando, porque Él es el creador. Amén. Hay abundancia. Las circunstancias, mis amados hermanos, no disminuyen a Dios. Él no vive por las circunstancias. En el reino de Dios, cuando yo entro en el reino de Dios, yo tengo que entender que en el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios no hay recesión económica. Amén. No existe. Porque algunos dicen: ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que es que no tiene Dios para ayudarme con esto? ¿Será? Y empieza el enemigo a hacer dudar la mente y el corazón del ser humano. Hermanos amados, usted puede leer las parábolas del Señor, y usted en todas las parábolas ve riqueza, abundancia, bendición. Todo está en sobreabundancia en el reino. Hay provisión, hay salud, hay energía, hay bendición, hay la gloria de Dios, etcétera. Hay abundancia. Amén. Segundo principio, o segunda verdad del reino, de cómo opera el reino de Dios. Entonces, acuérdese, hermano amado, que en el reino de Dios, como Él opera, hay abundancia. Cuando usted piense en acercarse al reino de Dios, no piense de que, no, yo creo que Dios no tiene esto, Dios no puede responder esto. No, hay abundancia, sobreabundancia. Amén. Segundo principio, y es la gracia de Dios. La gracia de Dios es una unción que Dios ha colocado sobre cada uno de sus hijos, de sus escogidos. Es decir, hay una gracia, hay una unción sobre cada uno de los que conocemos al Señor, de los que somos hijos de Dios. Que los ángeles de Dios, que son los mensajeros, los servidores de Dios, tienen una orden de parte del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y es: ustedes tienen que operar y actuar en favor de mis hijos. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen esto? Amén. Esa es la orden que el Señor le ha dado a los ángeles. Ustedes tienen que actuar en favor de mis hijos. Y esto hace, mi amado hermano, que los planes de los hijos de Dios triunfen. Esto hace que los hijos de Dios sean cuidados, sus bienes. No en vano la palabra de Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No en vano dice la palabra de Dios: enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra.
Ese es como opera el reino de Dios. Hay una gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hemos sido salvos por gracia. Es un regalo de Dios. Y el versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Cuando nosotros entramos en el reino de Dios y recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a ser parte del reino de Dios. Así que no sois extranjeros ni advenedizos. Extranjero en otro país, como decía el hermano el domingo, que él se sentía extranjero. Pero cuando uno entra en el reino de Dios, dice: un momentico, aquí yo soy ciudadano. La Constitución en Colombia dice: se considera ciudadano, dos puntos. Número 1, el nacido en el territorio. Número 2, el que haya sido adoptado, etcétera. Y número 3, el que haya nacido en otro país, pero que haya nacido de padres que hayan sido colombianos o lo que sea. Y así está toda la Constitución. Aquí la palabra de Dios nos dice: en el reino de Dios se consideran ciudadanos de Dios, del reino de Dios, los que hayan nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Aleluya. Entonces usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tercer verdad de cómo opera el reino de Dios. En el reino de Dios, mi amado hermano, el Espíritu gobierna sobre la materia. O sea, el Espíritu tiene la autoridad sobre lo material. Cuando uno mira la palabra de Dios, su mente inmediatamente se cuestiona de muchas cosas. ¿Qué fue primero? ¿El cielo fue antes que la tierra o la tierra fue antes que el cielo? El cielo fue primero antes que la tierra. Decimos, ¿de lo terrenal surgió lo celestial o de lo celestial surgió lo terrenal? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? De lo celestial surgió lo terrenal. Primero fue el Espíritu de Dios que dio espíritu al hombre. Primero fue lo de Dios que dio vida a las plantas, a los animales, etcétera, a toda la creación. En otras palabras, hermanos, la autoridad inferior se somete a la autoridad superior. Todo lo terrenal, todas las cosas materiales, todos los seres humanos, todo lo que ha sido creado está bajo la autoridad superior, que es del Espíritu de Dios. Amén. Y ese es el principio del reino. Ahora, esto quiere decir que lo invisible gobierna lo visible. Parece raro, ¿no? A la mente nuestra. Dice: ay, pero yo no veo a Dios. Usted no lo puede ver, pero Él está gobernando sobre toda su creación. Amén. Yo no veo al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es la autoridad sobre la iglesia y sobre nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, el Espíritu gobierna sobre lo material. Cuarto principio o verdad de cómo opera el reino de Dios. El reino de Dios opera al revés de nuestra forma
de pensar como seres humanos. El llamado del Señor es al arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento viene de dos palabras, de dos raíces, que son la primera, que quiere decir cambio, y la última parte de la palabra mente, arrepentimiento, es cambio de mente. Eso es arrepentimiento, cambio de mente. Y entendamos, hermanos amados, que el reino de Dios opera al revés de nuestro pensar humano. De ahí que el Señor siempre dice: mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos más que vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. El Señor nos dice: en el reino de Dios el que quiera ser grande tiene que ser el que sirve. En el reino de Dios el que quiera ser exaltado tiene que ser humillado. En el reino de Dios, para subir hay que descender, para vivir hay que morir. Y hermanos, entendamos ese principio. Dios no opera, el poder de Dios no opera como nuestra mente, nuestra razón, nuestra lógica cree que va a operar. No, hermanos, el Señor siempre nos sorprenderá. Amén. El Señor siempre nos sorprenderá. Así que cada día levántese diciendo: Señor, ¿con qué me vas a sorprender hoy? Amén. Señor, ¿con qué me vas a sorprender? Porque sé que mis pensamientos, yo estoy pensando algo y sucede otra cosa. Y saben, hermanos, que dice el apóstol Pablo, que algo que le ha impresionado a él es que Dios va mucho más allá de lo que él se imaginaba o pensaba. Que Dios actúa de esa manera, mucho más allá. Y eso lo sorprende. Entonces, ese es el cuarto principio. El quinto es la fe. En el reino de Dios, la fe lo gobierna todo. La fe lo gobierna todo. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Una de las cosas que el enemigo siempre trata de robarle al cristiano es la fe. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, el título de propiedad de cosas que no se ven. Hay promesas en la palabra de Dios. Hay cosas que yo no puedo ver, pero por la fe las puedo ver. Y el enemigo siempre trata de debilitar la fe del cristiano. Y de esa manera, mi amado hermano, le dice al cristiano: pero mírese, usted no va a lograr eso, usted no va a alcanzar eso. Se llena de temores. ¿Cuál Dios? Dios no te va a contestar, Dios está muy ocupado. Y empieza a debilitarse la fe. Y hermanos amados, cuando pasa eso en un cristiano, pierde lo que Dios tenía preparado para la vida. Usted puede leer el libro, el Pentateuco, el Éxodo, que dice la palabra de Dios, que los que estaban en el desierto, los que salieron, no heredaron la tierra prometida por incredulidad. Qué cosa tan seria. Por incredulidad. No creyeron que Dios les daría esa tierra. Y dice, no entraron a la tierra prometida. Hermanos amados, muchos cristianos se pierden de disfrutar de la tierra prometida, de la bendición del Señor, por la incredulidad. Y en el reino de Dios no se puede vivir en incredulidad. El título de propiedad es la fe. Usted puede leer en la Biblia mucho acerca de la fe, pero voy a leer unos versículos. Observe 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios:
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahí mismo en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Dígalo conmigo. Nuestra fe. Nuestra fe. Fe en Dios. No se deje robar la fe, hermano. No se deje llenar de temores del futuro, de angustias, de terror. Recuerde todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios le ha suplido. A veces, Señor, mira donde estoy viviendo. Gracias a Dios tienes una casa. Hay gente que ahorita con este aguacero, hermanos, que están viviendo bajo el puente. Hay gente que en Colombia se está muriendo porque no, de desnutrición. Los niños se están muriendo de desnutrición, no han sido bien alimentados. Dios a usted le ha dado el pan de cada día, a usted y a mí. Los hospitales están llenos de personas en enfermedad, en angustia. Usted, el Señor, le ha dado la salud, la vida. Amén. Entonces, ¿por qué miedo? ¿Por qué temor? ¿Miedo a qué? No deje que el enemigo te haga dudar del Señor en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Fortalezcas en el Señor, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. La fe, eso es lo que mueve el reino de Dios. Por eso el Señor habla de la fe en sus parábolas, de la fe, y Dios lo revela en el secreto. Así que cada día diga: creo en ti, Señor. Yo sé que veré tu gloria, yo sé que veré tu poder, yo sé que tú darás la respuesta en el momento preciso. Señor, tú no llegas tarde, tú llegas en el momento oportuno. Tú tienes la mejor respuesta. Tú estás por encima de todas las circunstancias. Tú no te mueves por emociones. Tú siempre me darás lo mejor, porque tú me amas, porque tú me amas. Amén y amén. Amén. Aleluya. Démosle ese aplauso al Señor. Aleluya. El cuarto, hermanos, para entender cómo opera el reino de Dios. El sexto, perdón, es la humildad. La humildad es un elemento importante. La humildad. La humildad es lo contrario al orgullo, a la altivez. La humildad es mansedumbre. La humildad es reconocer la autoridad. Reconoce la autoridad. La humildad precede a todas las demás virtudes. Usted puede pensar en cualquier virtud, pero si no hay humildad, no vienen las otras virtudes. La humildad. Mi amado hermano, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si usted ve una persona, llega usted a su oficina con altivez, con orgullo, con prepotencia, a solicitar algo, pero no con humildad, con sencillez, con mansedumbre, usted lo resiste. Y si eso pasa en el corazón del hombre, el Señor dice: yo resisto al orgulloso, al soberbio, pero doy gracia a los humildes. Amén. En Santiago capítulo 4 versículo 6 dice el Señor, y lo repito otra vez: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Proverbios 22:4 el Señor nos regala otra palabra que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Recuerde esto, hermano amado. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y por último, mi
mi amado hermano, la revelación. La sabiduría de Dios para entender los secretos. La sabiduría de Dios para entender los secretos. La revelación de Dios al que le busca, al que anhela su presencia. Pero qué interesante, hermanos, que la revelación de los secretos de Dios va ligada con la humildad. Usted puede leer Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sigo leyendo, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mis amados hermanos, la revelación es aquella que nos transfiere la voluntad de Dios. Es una unción de Dios poderosa que nos muestra sus propósitos, lo que Él quiere para nuestras vidas. Cómo el Señor trae paz a nuestro corazón, porque nos revela los secretos de Él. Y yo puedo entender muchas cosas cuando dejo que Dios ministre a mi vida. Amén. Vamos a estar de pie en esta noche, hermanos. Y esta noche es una noche muy linda que el Señor nos regala. Esta noche es preciosa para permitir que el Señor revele a nuestras vidas lo que Él tiene para nosotros. Recuerden los 3 elementos cuando hablé al principio, hermanos amados. Secretos, que el Señor no los revele. Amén. La ley, la palabra de Dios, hay que obedecerla. Y los principios hay que practicarlos, ponerlos en prácticas. Entonces, ¿cuáles principios? Hemos nombrado hoy principios de cómo opera el poder de Dios. Entonces los principios es: yo tengo que moverme en la abundancia de Dios. Yo tengo que moverme en la gracia de Dios, en la unción que Dios me ha dado. Yo tengo que moverme en la gracia de Dios. Yo tengo que moverme en la mansedumbre, en la humildad que el Señor pide de mi vida. Yo tengo que moverme en la fe en el Señor, creyéndole al Señor, creyéndole al Señor. Yo tengo que moverme no en mi mente, sino en la mente de Dios. Yo tengo que entender que Dios está por encima de todo, que el Espíritu de Dios maneja todo lo material. Y yo tengo que decirle al Señor: Señor, yo creo en ti y yo espero en ti. Revélate a mi vida y presentar nuestra vida delante del Señor. Vamos en esta noche a orar al Señor. Orar al Señor. Allí donde tú estás, habla con el Señor y dile: Señor, yo quiero vivir una vida abundante. Quiero vivir en tu reino. Quiero, Señor, moverme en el reino tuyo. Yo quiero, Señor, moverme en la operación de tu reino, como tú funcionas. No quiero ser discordante. No quiero ser extranjero ni advenedizo. No quiero ser un aparecido en tu reino. Señor, quiero caminar contigo. Quiero vivir contigo. Quiero oír tu voz. Quiero entender tu palabra. Quiero saber lo que tú tienes para mi vida. Quiero descubrir los propósitos tuyos en mi vida diaria. Quiero entenderte, Señor, cada día más. Aún las cosas que me parecen difíciles, aún aquellas cosas que no puedo entender, pero sé que tú me las puedes revelar
Sé que tú me las puedes mostrar. Sé que tú, Señor, me muestras, me guías por tu Espíritu Santo. Y Señor, en esta noche una vez más descansamos en ti, reposamos en ti. Señor amado, cualquier circunstancia, cualquier situación que esté en nuestro corazón, la coloco a tus pies. Mi amado hermano, esta es una noche muy especial. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que en esta noche tu fe sea creciente y cualquier situación que tengas allí en tu corazón, en tu casa, en tu familia, preséntala delante del Señor. Preséntala con fe, no dudando, creyendo. Dile al Señor: yo creo, yo declaro que veré la gloria de Dios, porque sé que esta es tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios te trae paz, no intranquilidad. La voluntad de Dios te trae vida, no muerte, no aflicción. En el nombre de Jesús, presenta tu vida, presenta tu petición. No a un hombre, no fe en un hombre, fe en Dios, fe en el Rey de Reyes, fe en el Señor de Señores, fe en el Todopoderoso, en el que es y en el que ha de venir. Aleluya. Aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto.